Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hemos iniciado esta serie en la carta del apóstol Juan. Hemos estado viendo o hemos visto los primeros versículos, que era como una especie de presentación de su carta, de lo que se supone que es una carta o posiblemente parte de un mensaje dentro de una carta, no sabemos, etc. Pero ahora va a entrar en detalles concretos y precisos. Una de las cosas que tenemos que saber cuando leemos a Juan es que él tiene un lenguaje particular. Es decir, va a utilizar o utiliza a lo largo de sus cartas, ya lo decíamos también el domingo anterior, algunos términos que su significado lo podemos entender con otras palabras, quizá más comunes o más entendibles del momento, pero que están significando lo mismo. Así, nuestra atención en esta tarde es a esta idea. Dios es luz. Y a traernos esta verdad va a traernos algunas implicaciones. No lo va a terminar porque hay mucho más que pudiera decir y que Juan también va a añadir más adelante, pero nos da ya una idea de por dónde Juan quiere ir. Lo primero que tenemos que hacer entonces en estos versículos es definir lo que Juan quiere decirnos con Dios es luz. Es un concepto o un término muy común realmente que Juan utiliza. La idea de luz está mucho más extendida en las Escrituras de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Y si vais, por ejemplo, a los Salmos de manera especial, vais a encontrar muchos salmos hermosos con unas ideas muy claras y concretas con respecto a lo que es Dios, la luz, o nosotros en la luz. Uno de los que a mí más me gusta es en el Salmo 36, versículo 9, cuando nos dice: en tu luz veremos la luz. Y todo eso tiene un significado profundo para lo que es en nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios. O lo que cantamos a menudo también, Dios es mi luz y mi salvación, por ejemplo. En fin, podríamos encontrar otros muchos pasajes y en el Evangelio de Juan, en su Evangelio anterior, él nos va a hablar también en muchos lugares de la luz. Lo que pasa es que notaréis que él se está refiriendo a la luz con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Todos los pasajes que se refieren a la personificación de la luz, como de un personaje, se dirigen a nuestro Señor Jesucristo. Los primeros versículos del Evangelio de Juan, la luz vino al mundo, o cuando Jesús mismo dice: yo soy la luz del mundo, el que en mí cree no andará en tinieblas, etc. Juan siempre las está aplicando a nuestro Señor Jesucristo. Lo sorprendente o lo complementario es que cuando vosotros leéis la primera carta de Juan, Dios es luz, lo va a decir también más adelante en otros versículos, se está refiriendo a Dios el Padre. O lo que estamos diciendo es que el Dios que es luz viene a la luz del mundo en forma de hombre, y que nosotros lo que tenemos que hacer cuando habla aquí Juan de que Dios es luz y andar en tiniebla es andar en el Señor Jesucristo, porque al final lo que nos va a decir Juan en el Evangelio es que caminemos, creamos en Él para que podamos estar en la luz. Cuando estudiamos el término, lo miráis, y yo, como siempre o casi siempre hago, os animo a que escudriñéis más estas ideas en vuestras propias lecturas y estudio de la palabra, lo podráis ver. Así que
la definición tiene que ir a darnos explicación de qué término es esto. ¿Qué quiere decir Juan cuando nos dice que Dios es luz? O cuando nos dice que nuestro Señor Jesucristo es la luz que vino al mundo. El término es sinónimo o está relacionado a la idea de la santidad de Dios en primer lugar. Cuando se está hablando de que Dios es luz y vemos las características de lo que es la luz es lo que aclara todo, es lo que acaba con las tinieblas, es el que las va rechazando. Cuanto más luz, menos sombras y oscuridad podemos tener en el ambiente. Cuando nosotros estamos trayendo el término que se repite de Deuteronomio a lo largo de toda la Escritura de la santidad de Dios, tiene este atributo que es la luz. Donde está Dios, allí hay santidad. Es decir, es un Dios único que es apartado y que no hay tinieblas, no hay error, no hay pecado, no puede haber pecado en él. Entonces estamos hablando de la santidad de Dios. Lo que Juan está usando con el término luz lo podríamos aplicar o casi traducir como el de santidad. Otro de los términos muy similar y unido al de santidad y al de luz es el de la pureza. Cuando estamos hablando de luz o de la santidad de Dios, estamos hablando de algo que es puro, que en sí no tiene ninguna contaminación o mancha, ni que puede llevar a ningún tipo de contaminación a otros de forma alguna. Todo esto es importante que nosotros podamos entenderlo o aplicarlo. Pero incluso llegamos a más. Nos quedamos con el término de santidad y nos quedamos con el término de luz. Dios es la luz, Dios es santo, Dios es puro. Pero debemos de ir y profundizar mucho más, que lo hacen los salmos. Ya sabéis que los salmos es teología cantada en forma poética, pero que es teología, es doctrina también. Y una de las ideas que se desprende de estos términos es el de hermosura. Cuando estamos hablando de luz, estamos hablando de algo que es hermoso en toda y su esencia completa. Por ejemplo, cuando habéis estado con una persona que es encantadora, es afable, es amigable, decimos de alguna forma, desprende una luz especial. Y no queremos ir a exageraciones románticas, poéticas, sino que lo que estamos diciendo es que hay algo atractivo, hay algo deseable. Los corazones puros lo que buscan es la luz, no buscan las tinieblas como si fuéramos ladrones que quieren asaltar las casas en medio de la noche. Nosotros tenemos que pensar, cuando pensamos en Dios, no únicamente como un objeto que es inerte, que está allí en medio del espacio y que de vez en cuando hace algo o actúa de una manera extraordinaria. Nuestro Dios es mucho más grande. El problema es que tenemos que ir descubriendo atributos que nos dicen las Escrituras o nos permiten las Escrituras para poder llegar a comprender lo que es Dios. Y utilizamos este sentido de santidad. Nunca vamos a llegar a comprender todo lo que quiere decir la Escritura con el término santidad o el término pureza o, por ejemplo, el término gloria, de toda la gloria, majestad, granditud de nuestro Dios. Pero lo que sí podemos llegar y decir es que nuestro Dios es hermoso en todo lo que es, en todo lo que hace, en todas sus expresiones. Bueno, Juan, que no va a ser tan repetitivo o tan pesado como yo lo puedo hacer intentando describir todas estas cosas, lo que hace es simplemente traer una idea fija, plasmar en la mente de sus lectores o de los que le oyeran en ese momento esta idea: Dios es luz. Y dejarnos a nosotros que podamos desarrollar esa idea en nuestra imaginación y en nuestra cabeza. No apartarnos de las Escrituras, pero que de pronto en la carta Juan le está diciendo a sus lectores: mirar todo lo que dice el Antiguo Testamento, Isaías y especialmente los Salmos acerca de luz, pero también vamos a tomar este término para defendernos de los ataques gnósticos, de ciertas ideas que se estaban desarrollando en el tiempo de Juan. Y vamos a comprender o profundizar en que nuestro Dios, el tuyo y el mío, es un Dios de luz.
Y por tanto eso tiene ciertas implicaciones, traerlo para nuestras propias vidas. Pero vamos a fijarnos bien en lo que Juan está diciendo en estos versículos y lo que también se está diciendo con respecto a Jesús en el Evangelio de Juan. No es que Dios tenga algo de luz. No es que Él pueda expresar o manifestar o mostrar ciertas cosas como puede ser otros. No, Él es la luz. Dios es la luz. Es decir, es única y es completa. Es toda la luz. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Bueno, imaginaros que estáis en una habitación que está todo en tinieblas, es todo oscuro, y que viene alguien que entra con una especie de candil o de vela y alumbra, y de pronto podemos ya ver las sombras y distinguirnos los unos a los otros, incluso quizá reconocer los rasgos. Pero bueno, viene el electricista y mete mano a los cables y de pronto, ¡blum!, viene la luz en la habitación. Y entonces decimos, sí, ahora sí realmente hay luz en medio del salón y podemos estar más seguros de que no hay tropiezo, no hay dificultades porque la habitación está alumbrada por completo. Pero conforme va apareciendo la mañana, eso que es para todos nosotros luz, en un momento ya desaparece porque es absorbida por la luz que viene del sol y que está afuera. Pero no es suficiente. Podemos llegar y decir cómo ha entrado de tal manera la luz del sol que ilumina toda nuestra habitación y que enseña todos los detalles que podemos encontrar en nuestro lugar. Pero cuando salimos a la calle y nos enfrentamos a un sol de mediodía en medio del verano y podemos llegar y decir no hay nubes, no hay nada, todo es luz y casi no podemos sostenernos delante del calor, de la fuerza del sol. ¿Cuánto sería imaginar que nos pudiéramos acercar un poco más al sol, a esa luz que reprende un trozo de piedra ardiente en medio del espacio? Y no podríamos ni siquiera ninguno de nosotros acercarnos un centímetro más de lo que podemos estar haciendo ahora. Pero al final tenemos que llegar y decir que eso que tenemos allí, que nos ilumina completamente, que nos ciega, que nos asombra con todo su resplandor, simplemente es un trozo de piedra ardiente en medio del espacio y que hay otros soles más grandes y más inmensos que el que está a nuestro alrededor o que nos alumbra. Cuando pensamos en Dios, no podemos llegar y decir es algo que me alumbra, es alguien que me ayuda, es alguien que me guía, es mi lámpara. No, Dios es la luz. Dios es el todo. No pensamos de alguien que es bueno, Él es la santidad, Él es la pureza completa. Esto es lo que estamos diciendo. No es algo o una parte. No es una luz más. Muchos han salido hablando de luz o alumbrando. Hay muchos caminos, hay muchas esperanzas, hay muchas razones, pero luz como tal de nuestro Señor es única. Fijaros o acordaros de cómo se le llama al mismo Satanás. Ángel de luz. Cómo él puede imitar y puede hacer que nos confunda nuestra mente pensando que es ese lucero caído del cielo. Y hay gente que se deja guiar por ese mentiroso luz engañadora. Pero comparado con nuestro Dios, que es todo luz, se queda en un tizón casi insignificante. No solamente es que Dios desprende luz, sino que es la luz. Y no solamente es que es una más entre varias, sino que es la luz única que podemos pensar en el universo. Es la luz que a la misma vez te alumbra, pero que a la misma vez te deslumbra. Es decir, cuando coges esa luz, puedes ver las cosas con claridad. Y te enseña y te muestra el camino a seguir, pero no puedes mirar la luz, porque te ciega. Nuestro Dios es algo parecido.
Él viene a nosotros y nos muestra el camino, nos enseña, nos ilustra. Pero no podemos encararnos con respecto a Él si Él no lo permite. ¿Quién podrá estar delante de nuestro Dios? Nuestro Dios quema. Nuestro Dios consume. Si nos atrevemos con una nave especial, cruzar el espacio y acercarnos al Sol, no pensemos que podemos acercarnos mucho, porque no hay manera posible de resistir. Se han descubierto muchas máquinas, incluso muchas formas de acercarnos a poder ver qué son esos borbotones que salen del Sol, pero no podemos ir mucho más allá. Nuestro Dios es tan grande, es tan sorprendente, es tan extraordinario que dice, quiero que veáis cosas de mí, quiero que os dejéis llevar por mi luz, pero no podéis ir más allá. Así que nuestro Dios nos alumbra el alma, pero también nos deslumbra y nos ciega si nos acercamos de la manera inadecuada. No está diciendo Juan meramente que Dios es el creador de la luz. Si no hubiera Dios, no habría luz. No, bueno, Dios creó la luz. Si no, ir a Génesis capítulo 1, versículo 4, creo que es, 3 o 4. Tenemos el creador de la luz, pero no solamente Dios el que ha hecho la luz, es que antes de que fuera la luz, antes de que hubiera nada, antes de que tuviéramos estos planetas y tuviéramos estos soles y tuviéramos estas estrellas inmensas que llenan el espacio inmenso que nos rodea, antes de nada de todo eso, ya teníamos un Dios de luz, ya teníamos un Dios de gloria, ya teníamos un Dios de majestad y de hermosura. Lo único que no podíamos disfrutarlo porque no habíamos sido creados por Él. Pero Él ha sido luz por toda la eternidad. ¿Y esto cómo lo podemos entender? ¿Cómo entendemos que Él es pureza? Que era la hermosura completa antes de que hubiera todas las cosas, ni siquiera nosotros, para que pudiéramos admirarlo. Nuestro Dios es el Dios que sustenta la luz, que sustenta nuestras vidas, pero es mucho más que todo esto. Porque aun cuando no estuviéramos nosotros, Él seguiría siendo el grande y el sublime. Pero Juan, en este término que nos hace abrir nuestra imaginación y nuestro entendimiento, y vuelvo a decir, la Escritura está llena de pasajes que nos pueden guiar en esta dirección, está diciendo algo muy concreto. Cuando leemos, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz. Por tanto, no hay ningunas tinieblas en Él. Esta es la primera aplicación o consecuencia de poder pensar acerca de nuestro Dios. Si Dios es la luz, entonces no hay tinieblas en Él. Nosotros no podemos hablar así de nosotros mismos, porque tenemos nuestras partes oscuras, tenemos las sombras dentro de nosotros. Sí que hay muchos lugares de luz, pero hay muchas cosas incógnitas y sucias que no nos gusta revelar. Cuando vais a las casas y alguien aquí, tenemos la costumbre en España, ¿no?, de mostrar la casa, ven que te voy a enseñar el salón, te voy a enseñar la cocina, etcétera. Le enseñamos las cosas bonitas, pero no le enseñamos las cosas feas, las cosas sucias, las cosas dañadas, como no sea que tuviéramos una plena y total confianza. Así que estamos dando una idea, sí, de hermosura, pero para cierto límite. Cuando estamos acercándonos a Dios, lo que tenemos que afirmar, y así lo está diciendo Juan, es, si Dios es luz, no puede haber tinieblas en Él. Y al hablar de tinieblas, y para eso también tendríamos que volver a otros lugares de las Escrituras, lo que tenemos que hablar son de no hay pecado y no hay impurezas. Es decir, en Dios no hay pecado alguno. No hay persona santa en medio de nosotros que pueda decir algo parecido con respecto al pecado. Y podemos encontrar personas realmente grandes, importantes, es de admirar, por ejemplo, el ejemplo incluso que fue ilustración de nuestro Señor Jesucristo, el rey David. Pero cuando entráis en la vida del rey David hay muchas cosas que avergüenzan y que a él mismo le avergonzaban, como podía escribir en algunos de los salmos. Podemos pensar
en lo extraordinario del apóstol Pablo y cómo fue transformado, pero aún así él tenía que soportar ciertos aguijones y ciertos pasados en su vida que le avergonzaban y le decían ser el más pequeño de los apóstoles y el más grande de los pecadores. No solamente es que en Dios no puede haber pecado, no puede haber impurezas en las cosas espirituales, tal como nosotros las vemos en nuestras propias vidas, sino que además, por ser la luz, no puede producir ningún tipo de tinieblas, no puede producir ningún tipo de mal. Habrá cosas que nosotros no podemos llegar a entender, pero no hay manera de comprender que todo lo que es luz y solamente luz, pureza, gloria, hermosura, santidad, pudiera dar algo que fuera malo o que fuera dañino. Así que cuando hablamos de nuestro Dios como el Dios de luz, tendremos que imaginar que no solamente es que Él no lo posea, sino que además no lo lleva. El pecado o la maldad. Dios no tienta a nadie porque no es hombre para tentar, ni puede ser tentado. No puede haber intención en Dios para producir mal o provocar a pecado a ninguno de nosotros. ¿Por qué? Pues porque Dios es luz, porque solo es santo, no hay otras partes. Podéis llegar y decir, hoy conocemos la parte buena de Luis, ya, muy bien, gloria a Dios, es que la hay, pero no conocéis la parte mala de Luis, que también existe. Pero en el cambio, cuando os acercáis a Dios, tenéis toda esta realidad. Acercaros a Él es solamente encontrar luz. No vais a encontrar ningún tipo de tinieblas ni de fallos en Él, ni os va a llevar o encauzar con algún gesto o alguna actitud algo que sea pecaminoso. Pero a la misma vez tenemos que recordar que Dios no permite tinieblas delante de Él. No permite el pecado. Iría en contra de su propia naturaleza. Lo está diciendo, Dios es luz, por tanto no puede haber tinieblas ni en Él, ni que Él las produzca, ni que puedan permanecer delante de Él. Es como el fuego este que estamos viendo constantemente ahora en esta España que arde y que puedes ver esas lenguas de fuego tan inmensas y que van arrasando todo lo que hay alrededor. No te atrevas a ponerte delante de estos fuegos porque te arrasan en un instante y te destruyen. Nuestro Dios es así, es tan puro, es tan santo, es tan glorioso y es tan hermoso que no puede permitir nada feo e indigno en su presencia, porque solamente su fuego lo va a destruir, es lo que va a hacer, según nos vemos en Apocalipsis, cuando se levante el necio de Satanás con su ejército nulo y quiera rebelarse contra Dios, y vendrá la luz de la mañana y un solo fogonazo destruirá a todo su ejército y lo va a aniquilar y enviar al lago de fuego. Es que esto es así delante de nuestro Dios. Nos podrá permitir a nosotros danzar y resistir porque la paciencia de Dios es muy grande. Es muy grande, es inmensa, y aún no hemos sido en este mundo destruidos o transformados por su paciencia, pero Dios es luz, Dios es santo y no puede permitir que tú estés delante de Él con tu pecado y tu maldad y la suciedad de tu corazón. No puede, Él es todo luz. Y venir con este tizón oscuro y sucio es hacer que arda su gloria y su majestad delante de ti. Su justicia, por ser el Dios de luz, va a actuar al instante. No puede guardarla, no puede resistirse. Él es tan justo, tan grande y glorioso que va a actuar en el instante mismo que alguien se atreva a entrar de manera inadecuada en el lugar santísimo. Así que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero hay algunas conclusiones más. Si decimos que tenemos comunión con Él, que es la luz, y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, esto lo está trayendo de una manera muy particular y directa a lo que decimos ser creyentes, pero que es parte también para todo el mundo. No puedes tener comunión con Dios y a la misma vez estar caminando en tinieblas. Aquí hay una contradicción de comprensión y por tanto tenemos que analizar lo que es tu situación y lo que es mi situación espiritual.
Si decimos que Dios es luz porque es santo y es hermoso y es glorioso, y decimos que las tinieblas tienen que ver con la maldad y con lo sucio y con el pecado, estas dos cosas chocan completamente. La gente en general, eso en primer lugar, la gente en general en este mundo puede pensar que, bueno, puede tener una idea de Dios, Dios existe, yo lo amo, tengo mis rituales religiosos, etcétera, intento agradarle de una manera o de otra, pero no se están enfrentando a la realidad completa. No podemos llegar y decir, me dejo alumbrar por Dios, pero en realidad yo lo que amo son las tinieblas. Quiero que Dios sea mi lumbrera, pero yo busco la oscuridad de la noche por mi propio pecado y el abandono de mi corazón. Esto no puede llevarse así. Tenemos que rechazar todos aquellos que digan que tienen a Dios cuando en realidad lo que tienen es su corazón y su vida puesta en las cosas del mundo. Yo no sé si os encontráis alguno de vosotros en este estado. Mirar, a mí o a todos nosotros se nos puede engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. No podemos estar diciendo, soy cristiano, o soy creyente, o amo a Dios, o honro a Dios, pero me dejo llevar por las pasiones de este mundo, lleno mi mente de inmoralidad, es decir, camino en maldad, camino en corrupción o en tinieblas, como nos dice aquí. No os engañéis. No podemos sobornar, no podemos chantajear a nuestro Dios. O estás con Él o estás en contra de Él. Pero esto es de la gente en general. Lo único que pueden esperar ellos de parte de Dios no es un Dios de luz, es un Dios de justicia. Y aquellos que se quieren atrever con sus monedas en el bolsillo, con su intento de negociar con Él. Cuando nos dicen Dios es demasiado bueno, ¿cómo va a condenar a nadie? Seguramente yo cuando esté allí no tendré... Si no analizas tu corazón y crees que lo puedes comprar o sobornar, lo único que esperas o puedes esperar de Dios es su juicio, es su mano aplastadora y de condenación. Déjame que te haga un llamamiento en esta hora, si eres de aquellos que se está engañando pensando que se guía por el Dios de luz, cuando en lugar está caminando en tinieblas. Deja las tinieblas, apártate de la oscuridad, huye del pecado y de aquello o aquel que produce el pecado. No te quedes en tu estado. El profeta Isaías nos lo dice en el capítulo 50, el versículo 10, dejar las tinieblas y venid a la luz. Es la única alternativa, no podéis tener las dos cosas. No podéis tener luz y tener tinieblas. Tendréis que tomar una decisión. Es dramática, es urgente, pero es necesaria. O buscas al Dios de gloria y de majestad para disfrutar y gozar de su hermosura y de la relación con Él, pero para hacerlo esto tienes que dejar el pecado, tienes que dejar las tinieblas, o en realidad estás caminando todo el camino en tinieblas y así será la condición de tu alma por toda la eternidad. Pero también Juan está escribiendo, y lo hemos dicho al principio, específicamente a los creyentes o los que dicen ser creyentes. Hermanos, si decís ser creyentes, ¿cómo es posible que pueda haber alguno caminando en tinieblas? No se refiere al que peca, porque más adelante, en el versículo 8, nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, es decir, pecado hay, todos somos pecadores, y que pecamos muchas veces y que pecamos de muchas maneras. Por tanto, no está diciendo, ay, si estás cometiendo pecado, entonces no puedes estar en Dios. No, lo que nos está diciendo es, si dices que Dios es luz y que Dios te alumbra, que estás en la luz de Dios, ¿cómo puedes caminar en tinieblas? Es decir, ¿cómo puedes buscar, vivir, depender, desear las tinieblas en alguna manera? Más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 8, y nos va a decir todo lo opuesto con toda su fuerza. El que practica el pecado no es de Dios.
no es el que peca, sino el que practica el pecado. Así que es urgente y necesario que tú, sea quien seas, ya sea que eres recién convertido o que llevas muchos años como creyente, que analices tu propia vida y veas qué es lo que hay más en tu corazón y en tu mente, luz o tinieblas. ¿Qué es lo que te está llevando? ¿Sobre qué estás caminando? Porque no puedes estar delante del Dios de luz y a la misma vez caminar en tinieblas. Yo me temo que muchos hermanos están en una situación, en esta época tan difícil que vivimos, dejándose llevar más por las tinieblas. Uno piensa que tener al Dios de luz es tener un tiempo sencillo de oración por las mañanas. O piensa que tener a Dios de luz es poder venir a un culto el domingo, mañana o tarde, o de vez en cuando algún pensamiento hermoso a la luz de las Escrituras. Pero luego, cuando es el comportamiento familiar, o la relación entre los hermanos, o la actitud en los negocios, en todo lo que son las áreas sociales, de compartir en la vida los secretos del corazón, en la intimidad de cada uno, está viviendo en tinieblas. Cuando uno vive en la mentira. Juan lo va a hacer varias veces, ya lo señalábamos el domingo anterior. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Esto es una contradicción y realmente ocurre. Gente que dice que ama a Dios, pero que no ama a sus hermanos. Y lo podemos tratar con respecto a otros muchos temas que Juan hace. ¿Cómo puedes decir una cosa y estás actuando de otra? ¿Cómo me puedes decir que estás bien, en una salud completa, que estás inmejorable, si estás echando sangre por la boca? ¿A quién quieres engañar? ¿Cómo puedes decir que esto funciona cuando a ti no te está funcionando y te está destruyendo? ¿Cómo puedes decir que Dios es la luz de tu vida cuando hay mentira, hay moralidad, hay desgana, hay pereza, hay rencillas, etcétera, etcétera? Lo malo de toda esta situación es que haces a Dios mentiroso. Te estás engañando en lo que es con respecto a tu relación con Él. Sigamos indagando un poco más. ¿Qué es lo que significa entonces andar en luz? Si decimos, versículo 6, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, nos engañamos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa entonces que Dios es luz y que nosotros caminamos en luz? ¿Qué es vivir en luz? Bueno, dejar que Dios sea nuestra guía, que sea su presencia lo que lo llena todo, como nos dice el Salmo 36 que hemos citado antes, en tu luz veré la luz. Caminar en luz, hermanos, caminar en luz es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Es decir, cómo Dios nos las muestra. Si estáis en la noche, estáis en la oscuridad y de pronto os alumbra una luz de algo, un faro en la lejanía y os muestra el camino y la senda para poder salir de ese bosque o de ese mar, os estáis dejando llevar por la luz os guía. ¿Es Dios vuestra guía? ¿Es Él el que alumbra vuestros pasos y vuestro camino, como dice que hace también la palabra de Dios, que es lumbrera nuestro camino? ¿Te dejas guiar por Él o por tu instinto o por tus gustos, los placeres personales, lo que te acomoda? Me gusta este chico y esta chica, pero no me importa los principios que diga la Escritura.
quiero codiciar aquello que está allí porque creo que me va a dar felicidad y no me importa que la Escritura diga que el amor, el dinero es el principio de todos los males. No importa lo que pueda decir la palabra de Dios, yo disfruto con estos pensamientos sexuales que tengo en mi cabeza o delante de internet. O lo que estás diciendo es, Señor, alúmbrame, guíame, yo quiero oír, quiero ver solamente lo que tú me quieres mostrar. Es así como es tu vida. Porque si Dios es luz, tienes que vivir en luz, ver las cosas desde su perspectiva. Percibir lo espiritual. Mirar, no podemos percibir las cosas espirituales si no somos espirituales. Pablo nos dice en 1 Corintios. Tenemos que ser espirituales, tiene que ser el Espíritu el que nos las enseña. Pero que podemos ver cosas que el resto del mundo no ve. Pongamos el ejemplo de Eliseo. ¿Recordáis? En cierto momento Eliseo está siendo perseguido porque él adivina las cosas o acierta las cosas de los enemigos y envían para destruirlo o para tomarlo preso. Y su criado está asustado porque ha visto el ejército que está alrededor y lo rodean. Pero en cierto momento Eliseo ora a Dios y dice, Dios, muéstrale a mi siervo lo que hay realmente. Y entonces los ojos del siervo se abren y ve el ejército de los ángeles del cielo que los están rodeando. Son muchos más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Esto solamente ocurre si tenemos la capacidad de ver a través de Dios, si somos alumbrados por Él. Las cosas espirituales no las vemos. Si nosotros vamos y le decimos a alguien, hay una eternidad, ellos no lo entienden. ¿Qué es eso de eternidad? ¿Qué es eso de gloria? ¿Qué es eso del cielo? Ellos no entienden lo que es Cristo Jesús rompiendo los cielos y las trompetas tocando por los ángeles cuando Él los cruza para venir a recogernos y llevarnos con Él al cielo. Ellos no entienden estas cosas. Pero por medio de Dios, nosotros sí la entendemos. Ahora podemos ver lo que antes no percibíamos, como nos dice el Hebreos 11. Por tanto, estar en luz, no simplemente tener unas ciertas ideas acerca de Dios, no solamente es ser guiados por Dios allí donde Él nos va alumbrando en el camino, sino que percibimos un mundo que el resto del mundo no puede percibir. Y lo hacemos seguro para nosotros. En otras palabras, tenemos en la luz de Dios unas promesas firmes. Él nos ha dicho, yo estaré con vosotros y estaré desde el principio hasta el final. Yo abriré el cielo para que vosotros podáis entrar en él. Yo prepararé un lugar para todos y cada uno de nosotros. Y ya no vemos una mera promesa, bueno, vamos a ver si funciona, sino que tenemos la certeza de que no importa lo que nos pase porque Dios está a nuestro lado. Eso es poder comprender y entender la luz de Dios. Pero dejarme ahora que vaya un poco más allá, porque también se nos va a decir más adelante en el capítulo 2, versículo 3 y 4, que los creyentes debemos de guardar los mandamientos. Es decir, estar en luz es cumplir la palabra de Dios, es guardar los mandamientos de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que enseguida nosotros corremos y uy, qué bonito es el Salmo 119 que nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Sí, nos va alumbrando, nos va quitando los obstáculos o por lo menos los podemos ver. Podemos adivinar lo que hay al paso, pero que la palabra de Dios sea nuestra lumbrera significa que la aplicamos. Que no solamente somos oidores, sino que somos hacedores de ella. No podemos llegar y decir, la Biblia me ilumina. ¿Cómo? Trayendo versículos que caen del cielo como si fueran golosinas en medio de la noche. No te engañes. El que la palabra de Dios sea nuestra lumbrera es que yo busco lo que a Dios le agrada para poder hacerlo. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Por tanto, caminar en la luz de Dios no simplemente es que nos dejemos asombrar por su hermosura y caminar por sus pasos, sino que es guardar su palabra, aplicarla, leer y aplicar en nuestras vidas. Estar en la luz o caminar en la luz y no en las tinieblas es ser guiados por el mismo Espíritu de nuestro Señor, dador que es de la palabra y cómo pone la palabra en nuestras manos, según dice Pablo a los Efesios. No os engañéis.
Vuestra confianza no está en que llevéis en la memoria o en el bolsillo o en el móvil vuestras Biblias. Las Biblias no te van a alumbrar porque las tengas aquí o porque las tengas en tu bolsillo. La palabra de Dios te alumbra si buscas aplicar los principios que la palabra de Dios te da cada día para tu vida. Eso es caminar en luz y a la luz de nuestro Señor. ¿Qué consecuencias, para terminar, podemos ver o entender con respecto a esto? Bueno, seguimos leyendo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es vivir en la santidad de Dios? ¿Qué produce que estemos ante un Dios santo? Ser santo porque yo soy santo. ¿Qué implicaciones tiene el que estemos dependiendo de un Dios que es todo pureza y todo majestad? ¿Qué implica para ti que tengas en tus manos, en tu mente y en tu corazón lo más hermoso y lo más glorioso, lo más puro que podamos comprender o llegar a comprender con nuestras torpes mentes? ¿Qué es lo que se desprende de estar con un Dios de luz y andar en luz? Y entonces Juan nos dice algo tan sencillo, tan simple como esto: tener comunión los unos con los otros. Si estáis en luz, entonces podréis ver que tenéis comunión los unos con los otros. Mira, tienes dos soluciones para no chocar con nadie. Aquí hay solamente dos alternativas si no quieres tener tropiezos con la gente. O estás solo en medio del desierto y en medio del mar, o te dejas alumbrar por la luz del Evangelio, que todo lo cambia y todo nos ayuda. Claro que entre nosotros, por ejemplo, tendremos aflicciones, tendremos choques, cosas que nos desagradan, desengaños los unos para con los otros. Somos tan torpes a la hora de expresar lo que sentimos. Somos tan egoístas dentro de nosotros. Somos tan codiciosos y ambiciosos de aquello que creemos que nos va a hacer bien, que estamos constantemente en una lucha. Nos peleamos, como dice también Pablo, contiendas constantemente. Pero cuando estamos en la luz del Evangelio y podemos ver, entonces ya no chocamos. Porque veo mis debilidades y veo mis torpezas, veo mis contradicciones, a la misma vez que veo las de mis hermanos. Y entonces puedo ver que si él va zarandeándose porque quizá en cierto momento está borracho por las cosas del mundo, ya tendré yo la capacidad de esquivarlo y de ayudarle en medio de esa aflicción. Y si yo resulta que he tropezado porque no he podido llegar a ver el obstáculo que el diablo ponía a lo largo de mi camino, mi hermano seguramente vendrá a ayudarme y aliviarme de ese peso y de esa caída, porque lo que hace estar en la luz entre todos nosotros es que vamos a poder tener comunión a pesar de nuestras diferencias y a pesar de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades. En medio de todas nuestras diferencias podemos encontrar las grandes bendiciones que solamente Dios nos puede dar. Nos vemos, nos conocemos y compartimos. Ahora tenemos la tristeza de esta hermana que ha perdido su madre y todos nos dolemos como un solo cuerpo. Y de pronto viene alguien que dice que ha encontrado alivio para su enfermedad, o que se ha reunido con su familia, o que ha encontrado un trabajo mejor y más digno, y todos nos gozamos con ello. Podemos ver a nuestro hermano que peca y oramos por él, porque sentimos ese problema en todo nuestro ser como iglesia. Pero cuando nuestro hermano es restaurado y animado, todos nosotros nos gozamos con el cielo por un pecador que se salva. Porque esto es lo que hace la luz. La luz nos hace comunión, nos hace cuerpo. Y cuando somos cuerpo nos hace fuertes. Cuanto más estemos en la luz, es decir, más estemos en Dios, más gocemos de Dios, más disfrutemos de su hermosura, de sus atributos y de sus obras, más comunión, más extensa y más fuerte vamos a tener los unos con los otros. Todo esto lo vamos
a fortalecer más con el resto de la carta. Y no solamente eso, añade además, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ser limpiados de todo pecado. Lo que ha hecho el Evangelio y lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo es quitar la primera condena. Es decir, cuando nosotros hemos creído, de pronto hemos pasado a ser de enemigos a hijos herederos. Ha habido una transformación, una declaración en el cielo que dice que todo aquel que en él crea será hijo de Dios. Juan 1:12. Y nos está diciendo que a partir de ahí ya estamos seguros, ya hemos sido salvos porque hemos sido declarados justos delante de Dios. Amén. Pero lo que sigue haciendo es trabajar en nuestras vidas para ir quitando el pecado de nosotros, que es lo que llamamos la santificación. No está diciendo, ya tengo el papelito, ya tengo el hecho, ya soy hijo de Dios, ahora puedo vivir de manera de espaldas a todo lo que pueda implicar a Dios, pero no es así. El poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo no es solamente por los pecados de antes de nuestra conversión, sino que nuestro Señor Jesucristo murió por todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nos quita todos los obstáculos, nos quita todas las barreras, elimina todo aquello que pueda impedir nuestra comunión con Dios. Volvemos otra vez al principio, no podemos estar delante de Dios y resulta que hoy he ofendido a mi hermano, he gritado a mi esposa, he escondido un secreto en mi corazón o he robado tiempo a Dios. Estos son pecados. ¿Cómo podré yo venir una vez más delante de Dios si he cometido estas ofensas y otras muchas que seguramente no conozco de mi propio corazón? Y entonces nosotros recordamos y decimos, porque caminar en luz, en la luz de Dios, en su hermosura y santidad, es limpiarnos de todos los pecados. ¿Qué es lo que hace el fuego con las impurezas? Cuando nosotros cogemos, pone también el ejemplo de las Escrituras, cuando nosotros cogemos el oro y lo echamos en el fuego, las impurezas arden y el oro se purifica, se tiembla, el acero también. Esto es lo que va a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que pecamos y nos acercamos a Él porque estamos a la luz de ese Dios hermoso y paciente para con nosotros, todo lo que pueda ser el obstáculo en ese momento desaparece, se elimina. ¿Qué es sino que podamos traer oraciones? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice orar en mi nombre, yo las voy a escuchar y mi Padre que está en los cielos va a responder. Cuando reunáis 2 o 3 y oráis con fe, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es, hay un obstáculo real, no podríais hacerlo, pero si camináis en luz, si Dios es vuestra luz y es vuestra fortaleza y es vuestra guía y es vuestro disfrute, no os preocupéis porque allí estaré yo eliminando todos los obstáculos para que podáis estar en la presencia de Dios mismo. Esto es lo que hace un Dios abogado. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Intercede por nosotros con su fuego, como lo va a hacer con el enemigo, quitando todo aquello que es un obstáculo y dejándonos limpios de toda mancha y de todo pecado. No porque lo merezcamos, sino porque lo hace la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue limpiándonos de todo pecado a lo largo de nuestras vidas. Si sabemos caminar a su luz, si vuelves al frío y oscuro y tenebroso mundo, si vuelves a apartarte, no te sorprendas de que se resfríe tu alma. Pero si buscas el calor y la intimidad con el Señor, podrás ver que estás en el mejor camino y que estás seguro. Quiera el Señor que para ti y para mí podamos ver más de este Dios de luz, para que podamos ver más luz y podamos transmitir más luz a este mundo que tanto lo necesita. Amén.